Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos ya con Daniel Elmir de Constructores Positivos y vamos a hablar acerca, lamentablemente, de pérdidas. Daniel, qué pena estar contigo hablando de pérdidas. Habíamos hablado hace unos meses, unas semanas atrás, sobre cómo está reactivándose el sector. Y ahora lamentablemente tenemos que hablar nuevamente de pérdidas. El gobierno había dado una cifra, 500 millones de dólares. Sería las pérdidas que ascienden a este día número 14 de las protestas. Y bueno, ¿cómo está el sector de la construcción trabajando en medio de todo esta situación un poco caótica que han sido estas 2 semanas de protestas? Bienvenido, Daniel. Hola, Vero, buenos días. Un saludo para toda la audiencia. Sí, realmente da pena que por el ego y por la vanidad de ciertos malos dirigentes indígenas que están haciéndole el juego al golpismo, hoy tengamos que hablar de pérdidas. El sector de la construcción se halla muy afectado nuevamente. Tenemos un 54% de paralización según cifras oficiales, lo cual significa que tenemos 93,000 obreros que no han podido llegar a su trabajo. Y eso simplemente se traduce en 375,000 personas que no comen, o que no pueden tener educación o salud, porque no pueden llevar el sueldo diario a sus casas, ¿no es cierto? Entonces, la afectación en el tema de trabajo es lo que más nos preocupa a nosotros, y fuera de eso tenemos también pérdidas económicas. Estamos hablando de cerca de 75 millones de dólares de pérdida, lo que es bastante importante en la crisis en la que estamos, ¿no? Eso hablando del sector de la construcción. Y ahora, si hablamos únicamente del sector inmobiliario, hablamos de que tenemos un valor de pérdida de más o menos 4 millones diarios. Ahora, todos los sectores productivos están complicados, y hablando durante estos días con cada uno de ellos, con sus especificidades y complejidades, lo que nos dicen es, bueno, en octubre del 2019 tuvimos ya este problema, este parón de más de 2 semanas, implicó muchas pérdidas. Pensaban que eso era lo peor y que se iban a recuperar, pero después vino la pandemia. 2 años complicados, seguimos con esta pandemia porque no ha pasado, y ahora viene esta situación de manifestaciones, que también con sus complejidades, porque no todo es malo, hay que decirlo, pero hay actos de vandalismo, hay actos de pérdidas. 500 millones de dólares lo que calcula el gobierno. Para los distintos sectores lo viven de diferente manera, no pueden sacar sus productos, distintas maneras. Pero ¿cómo se vive esto en la construcción? No pueden llegar los obreros, por ejemplo, a las obras. ¿Qué más es lo que se vive y qué otras afectaciones implica a estar parado durante más de 13, 14 días? Primero, entender que no solamente son esos 500 millones de pérdidas, Vero, porque realmente con las medidas que el gobierno ha tomado hasta el día de ayer, incluso con la baja de los combustibles, tenemos 1.100 millones, es decir, 500 millones de pérdida por la paralización, más 600 millones de nuevos subsidios y condonación de deudas. Así que estamos hablando de más o menos un 11% del Producto Interno Bruto, lo cual para el país es bastante complicado, más aún con lo que tú dices. Salimos de un octubre del 2019 complicado en el cual perdimos plata. Luego entramos a la pandemia y volvimos a perder dinero. Y ahora que hemos estado tratando de recuperarnos, viene nuevamente el señor Issa a golpear a las ciudades. Viene nuevamente con aires de golpista para decir que su modelo de comunismo indoamericano es el que tiene que reinar en el Ecuador, cuando lo que se votó en las urnas fue la democracia. Entonces, ese tipo de actitudes son las que nos tienen complicados. ¿Qué ha pasado en la construcción? Simplemente los obreros no pueden llegar porque no hay transporte. El material no puede llegar porque las vías están cerradas. ¿En qué se traduce eso? En que perdamos empleos y en que las personas que están esperando por tener su vivienda tengan que seguir esperando más y pagando arriendos. Entonces, es muy complicada la situación. A pesar de todo esto, nosotros entendemos que existen reclamos justos, porque vemos que la situación del país no es de la mejor para todos los ecuatorianos, pero todas estas protestas se deben hacer de manera educada, racional y más que nada con propuestas que sean realizables. Lo que ha pasado aquí ha sido una horda bárbara que ha venido nuevamente a quemar y a exigir cosas que no se pueden hacer. Entonces, nosotros como constructores estamos de acuerdo en que existe un diálogo, estamos de acuerdo en que existen problemas en el país y estamos también de acuerdo en apoyar a que esos problemas se solucionen.
Ahora, lo que dice del diálogo, parecía que iba a darse ese diálogo, pero luego las cosas se complicaron nuevamente y esa luz que la veíamos ya más cerquita al final de este túnel se fue lejos, Daniel. Sí, lo que pasa es que nuevamente aquí tenemos intereses mucho más allá de los legítimos intereses del pueblo ecuatoriano. Como le decía hace un momento, nosotros vemos que hay problemas de la salud, vemos que hay problemas de la educación, que hay mucha inequidad social. Eso está clarísimo para absolutamente todos. Pero el problema es que de ese sentido de la gente se ha aprovechado el correísmo y se ha aprovechado el narcotráfico que está ahora golpeado por este gobierno para tratar de tumbar al régimen establecido. Entonces, ese problema es el que nosotros decimos está mal. Aquí tenemos que sentarnos a dialogar sin ninguna restricción. Porque lo que hace el señor dice es, bueno, vamos a dialogar siempre y cuando a mí me den gusto primero. Eso no es diálogo, eso es imposición. Entonces hay que empezar a pensar y a decirles a las cosas por su nombre. Aquí lo que está pasando es que existe un intento de golpe de Estado por parte del narcotráfico y del crimen organizado aupando al señor Issa y a la CONAIE. Y frente a esta situación, Daniel, ¿qué puede hacer la gente, ustedes como constructores organizados, como constructores positivos, por ejemplo? ¿Cuál sería una propuesta viable para tratar de ver esa luz que la estamos viendo más lejos cada vez? Bueno, nosotros para comenzar hemos dicho desde el día 1 que estamos dispuestos a apoyar el diálogo. Si hace falta que nosotros como constructores positivos seamos parte del diálogo, seamos veedores del diálogo, estamos dispuestos. Estamos dispuestos porque creemos en el país y porque sabemos que podemos solucionar los problemas a través del empleo. Entonces, eso como parte 1. Como parte 2, estamos dispuestos a seguir saliendo a las calles a reclamar nuestros derechos, porque no puede ser que por 4 golpistas ahora tengamos nosotros que estar paralizados. Constructores Positivos seguirá saliendo a las marchas, seguirá saliendo pacíficamente a reclamar sus derechos y seguiremos tratando de hacer las cosas bien en nombre de nuestra gente, que es la que más se ve afectada. Bien, son las 7:29, estamos dialogando con Daniel Elmir de Constructores Positivos, también es CEO de Elmir Grupo Inmobiliario. Y hablando de ya específicamente del sector inmobiliario, de la construcción, ¿cómo han sido estos 2 últimos años para ustedes? ¿Cómo ha sido el construir en las condiciones de pandemia? Y el tema de la inestabilidad también, ¿no? Porque desde octubre de 2019 lo venimos viviendo, estos intentos golpistas parece que vienen cocinándose desde esa fecha. ¿Cómo invertir en el país? ¿Cómo crecer en esas condiciones, Daniel? Realmente es muy difícil, ha sido muy complicado, han sido 2 años difíciles. Sin embargo, hemos tratado de salir adelante y seguir creyendo en el país. El problema es que todos estos intentos de romper la democracia, lo único que hacen es que las personas quieran irse a invertir en otro país. Hay muchos capitales que fugan del Ecuador, lastimosamente, y que no permiten que nosotros podamos hacer proyectos más grandes, por ejemplo. Entonces sí nos duele a nosotros porque hay que recordar que el sector de la construcción, por cada 40 metros cuadrados que hace, genera un empleo. Entonces nosotros estamos desesperados por hacer más metros cuadrados. Queremos dar empleo para tratar de ayudar a que la brecha social que existe se vaya acortando cada vez más. Lastimosamente, todas estas cosas que ahuyentan a los inversionistas, lo único que hacen es agrandar la brecha social. Esto no ayuda en absolutamente nada. Y también entiendo que las condiciones, por ejemplo, de cada ciudad son diferentes. En Quito no han tenido las mejores condiciones los constructores para hacer su trabajo. Sí, bueno, esto en este momento creo que pasa muy a segundo plano. Lo importante es solucionar el problema de fondo aquí, que es la inequidad social. Creo que en eso tenemos que trabajar y tenemos que seguir apostándole al Ecuador. Eso es lo que nosotros vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir a pesar de todos los obstáculos que existen, como usted dice, en esta ciudad y en varias otras también. Vamos a seguir apostando a que el Ecuador sea mucho más justo cada día y a que tengamos mucho más trabajo, más educación y más salud. Y Daniel, ¿cómo aportar desde la empresa privada para que esto se dé, no? Bueno, aquí lo que, como digo nuevamente, lo que nosotros podemos hacer primero es llamar al diálogo, que eso es primordial, pedir que ya paren absolutamente las manifestaciones. Ya con el anuncio ayer del presidente, hasta la Trailblazer del señor Issa tiene ya beneficios. Él va a pagar menos combustible a costa de que nosotros paguemos más impuestos. Pero en todo caso, si es que eso le da tranquilidad al país, pues que el señor siga pagando menos combustible. A mí no me interesa eso. Pero ya necesitamos que todas las cosas se calmen, que podamos trabajar en paz y que podamos seguir generando empleo. Caso contrario, lo único que va a suceder es que sigamos ahondando la crisis. Entonces, nuevamente aquí hacer un llamado para que el señor Issa se siente con el gobierno. Si es que quiere, señor Issa, nosotros como constructores, que lo único que hacemos es generar empleo, vamos a estar en el medio para ayudarle a usted a negociar con el gobierno, que las cosas sean claras y que de lado y lado se cumplan los compromisos.
Bueno, podemos ser positivos. ¿Usted cree que el señor Issa tiene intenciones de dialogar con todo lo que hemos visto ya en estos días? Yo realmente no creo que tiene ganas de dialogar. Él lo que cree es que a patadas va a ser el presidente de la República. Eso es lo que él piensa erróneamente. Yo me di el trabajo este fin de semana de leer su libro y me sorprendió realmente que él cree que es comunismo indoamericano o barbarie. Pero no se da cuenta que en realidad la barbarie la están generando ellos. Aquí el salvajismo de haber quemado un convoy de alimentos que llevaba las Fuerzas Armadas hacia el norte de la ciudad es un acto de barbarie. Haber mutilado a policías y militares es un acto de barbarie. ¿Y quién lo comete? Lo cometen las hordas bárbaras que tiene Leonidas Issa a su cargo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que una persona comete actos vandálicos, sigue generando terror, sin embargo dice que quiere dialogar. Aquí no existe una posibilidad de diálogo a menos que él cambie de actitud. Bueno, y es complejo, ¿no? También en el tema político, mientras tanto hay toda una marcha en la Asamblea que está debatiendo la destitución del primer mandatario. Mañana va a retomarse la sesión a las 11 del día. Y bueno, ¿cómo ven también desde el sector privado, Daniel, estas situaciones políticas que se dan en la Asamblea? La Asamblea para mí se ha convertido en un antro cualquiera. O sea, realmente no hacen absolutamente nada por el país. A lo único que se reúnen es a tratar de conspirar y a irse en contra de cualquier cosa que proponga el gobierno. Porque como ayer hablábamos con alguien, lo que está pasando aquí es que el presidente haga lo que haga, la izquierda lo va a ver mal, porque tienen la mente podrida. Ese es el problema. Y la Asamblea también está podrida. Vea lo que hacen. Ahora están tratando de generar las condiciones para que exista una crisis social y poder tumbar al presidente de la República. Eso es lo que están haciendo. Están actuando de manera golpista, aunque se quieran escudar en una suerte de decir esto es un mecanismo democrático que existe en la Constitución. Sí, pero si ustedes mismos generan las condiciones para que se den todos los causales para tumbar al presidente de la República, estamos hablando de golpismo. Hay que ser súper claro en eso. Entonces, si vemos con malos ojos a la Asamblea, vemos que en lugar de sacar leyes que favorezcan a los ecuatorianos, lo que están haciendo es conspirando. Entonces, esa gente también debería pensar y debería cambiar ya su actitud. Sí, no le aportan nada bueno al país, amigos. 7:34 dialogamos con Daniel Elmir, él es de Constructores Positivos y también CEO de Elmir Grupo Inmobiliario. Y bueno, ¿qué mensaje le daría usted a la gente que lo escucha, a los empresarios que, bueno, como dicen, dan empleo, que quisieran estar haciendo otras cosas en estos momentos, produciendo más quizás, dando más trabajo, pero por estas situaciones complejas no pueden hacerlo? Bueno, aquí dividamos el mensaje. Yo creo que a la gente primero hay que decirle que tengan calma, que estamos todos unidos y vamos a seguir luchando porque tengamos paz. Si hay que seguir saliendo a las marchas, pues seguiremos saliendo de manera pacífica, hacerles un llamado a venir a las 5 de la tarde a la Avenida de los Iris y a protestar de manera pacífica en contra de los violentos. Eso por el lado de la gente. Y por el lado del empresariado, simplemente decirles que apoyemos el diálogo como lo hemos estado haciendo. Y si hace falta que nosotros seamos puente para que el gobierno pueda conversar de manera transparente con la CONAIE, sea el señor Issa o no, o sean las comunidades directamente, debemos ser nosotros responsables de aquello porque somos los que generamos el empleo y porque somos los que estamos pagando los impuestos. Entonces necesitamos unirnos, necesitamos decir al gobierno, a la CONAIE y a todos los grupos violentos, aquí está el sector empresarial del Ecuador unido, buscando soluciones y lo único que queremos hacer es que nos permitan trabajar. Bien, este es el sentir de Daniel Elmir. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Muchas gracias, Vero, y un saludo a todos.